Bueno, yo ayer cuando me di cuenta que el gobierno no había solicitado a la Asamblea una prórroga de impuesto al Cotrans, que como dije significa 10 centavos por galón de gasolina, dije yo, bueno, si no hay Cotrans no hay subsidio, y si no hay subsidio o hay alza de tarifa o el gobierno está pensando en cambiar todo el sistema de transporte en el país. ¿Cuál es la realidad? Sí, bueno, te comento, nosotros desde el mes de diciembre del año pasado le hemos pedido constantemente a los diputados de la Asamblea Legislativa que prorroguen la compensación económica por un año. Obviamente nosotros hemos pedido siempre ciertos requisitos que tienen que cumplir las unidades, como colocar GPS en cada una de ellas, tener revisiones técnicas vehiculares, porque lo que pasa es que por años las administraciones anteriores pagaron millones de dólares por unidades que no estaban circulando, que no tenían motor, que no tenían llantas, que no tenían asientos, Ministro, y que estaban en pésimas condiciones. Me gustaría aclarar, la última fecha de renovación ustedes pidieron 6 meses. Nosotros pedimos un año. Fueron los diputados de la Asamblea Legislativa los que prorrogaron por 6 meses y lo prorrogaron sin ninguna condición. Nosotros les pedimos a los diputados que prorrogaran la compensación económica por un año con ciertas condiciones, GPS, revisiones técnicas vehiculares, incluso incorporábamos el tema del cobro electrónico, entre otro tipo de cosas. Y se los estamos pidiendo porque sabemos las condiciones deplorables en las cuales han estado las unidades y, por ejemplo, cuando nosotros hacemos inspecciones en carreteras o en paradas de buses, lo único que podemos hacer es colocar una infracción de 5714. No puede ser, esas unidades no tienen que estar circulando. Ministro, si, por ejemplo, si no pasan la prueba de emisiones de gas. Estoy totalmente perdido porque estoy casi seguro que con usted hablé en esa oportunidad y me dijo que habían pedido por 6 meses para ver en 6 meses la elaboración de nuevos proyectos y cómo se va a dar toda esta situación. Por eso es que no me queda claro. Yo creo que claro. quizás puede ser con algún diputado o algo, porque nosotros sí como gobierno pedimos... O sea, ustedes pidieron que siguiera el Nosotros subsidio. pedimos un año de prórroga de la compensación económica siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, entre ellos GPS, porque por más que aumentemos los inspectores de tránsito, coloquemos a la policía de tránsito para ver qué unidades circulan y cuáles no, la forma más efectiva es como lo han hecho los países del primer mundo, por medio de la tecnología, en este caso GPS, revisiones técnicas vehiculares. Si vemos las condiciones del transporte público, el 70% de las unidades no pasan, solo voy a terminar la idea, el 70% no pasa ni tan siquiera la prueba de emisiones de gas. Es decir, hemos visto las condiciones deplorables del transporte público en nuestro país y queremos mejorarlo, hay que darle un mejor servicio y una mejor calidad a la población. Entonces, queríamos que fuera requisito de la compensación económica justamente eso. Lo que no me cuadra es que si ustedes pedían un año, ustedes estaban dando cheque en blanco, pero si ustedes pedían 6 meses, como yo entendí que pedían, era para en 6 meses apretar las cosas y empezar a trabajar bien después de 6 meses. Nosotros pedíamos un año y la implementación del GPS, del cobro electrónico y de las revisiones técnicas vehiculares iba a ser de manera gradual. Por ejemplo, la idea era que en los primeros 6 meses ya tuvieran todas las unidades al menos GPS y también que empezáramos con las revisiones técnicas vehiculares y que no se pudiera refrendar la tarjeta de circulación si no se realizaba una revisión técnica. Entonces, obviamente lo que pedíamos es un año de prórroga, pero en ese año se iban a implementar cada una de estas cosas a lo largo del tiempo. Justamente eso era lo que pedimos. Incluso le hemos vuelto a pedir a los diputados de la Asamblea Legislativa que prorroguen la compensación tal cual está, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Entonces, obviamente todavía estamos pendientes de la espera de los diputados, así como con la fase 2, la fase 3 del Plan Control Territorial, el programa de KfW, y todos los diputados siempre se han atrasado en todo. Yo estoy esperando todavía a ver qué días de verdad se van a sentar y van a trabajar en favor del pueblo salvadoreño. Ministro, ya, empezó a pelear con los diputados, usted rápido, a ver, pero veamos, tratamos de entender todo este asunto. Ustedes van a pedir en un año que cumplan con lo que deben haber cumplido hace un montón de años atrás, porque no han cumplido nunca. Entonces, no significa ustedes que le van a dar un año y ustedes van a continuar el subsidio al transporte, o sea, esa es la posición de ustedes. No significa que en un año, va a ser una implementación gradual. Lo que sucede es que las cosas no se pueden implementar obviamente de la noche a la mañana. Son más de 11.000 unidades de transporte público.
hay que implementar la colocación de GPS, hay que realizar todo un proceso para realizar todas las revisiones técnicas vehiculares y poder garantizar que cada una unidad de transporte cada una de las unidades de transporte se pueda hacer este tipo de revisión. Ok, pero... Entonces, la idea era implementarlo de manera gradual. Ok, pero ustedes son partidarios del subsidio. Nosotros hemos pedido que se prorrogue con condiciones. Ok, porque en la Los discusión, diputados piden lo contrario. en su momento, no, es que en su momento la discusión era continuar dando subsidio, pero que a cambio. Esa fue la posición de los diputados. O sea, continuemos, pero que haya cambios reales para darlo, que hayan condiciones. Pero ahora aparentemente se va a ir sin condiciones. ¿Es eso o lo que se está pidiendo en la Asamblea? Que eso va a quedar a manos de ustedes, que vayan implementando, digamos, o vayan exigiendo estas cosas. Pero mi pregunta es, si se quitó el Cotrans, ¿de dónde se va a sacar el dinero para pagar esos subsidios? Sí, de hecho en la prórroga que se pide, ahí se pide lo de la ley de Cotrans, ahí se pide esto, ¿verdad?, para que se siga implementando y que por medio de ello se hagan todos los pagos de la compensación económica. Incluso el Ministerio de Economía, quien es el ente rector y que está viendo también este tema, ellos solicitaron que se haga de manera retroactiva la ley, que se haga a partir del 1 de julio hacia la fe. O sea que el anuncio, hasta el día que ellos lo ponen. El anuncio de gobierno de que se va a bajar la gasolina en 10 centavos por galón a partir de ayer, va a volver de nuevo. O sea, eso no es que, digamos, vaya a ser permanente, sino que ustedes están pidiendo que se vuelva a poner el Cotrans. Lo que pasa es que los diputados, al final, incluso los mismos diputados están promoviendo, el diputado creo que Beltrán Bonilla y otros diputados de otros partidos políticos, del PCN, de Arena y de otros partidos, han pedido que se prorrogue la ley de compensación económica, que se haga de manera retroactiva, tal cual nosotros lo hemos pedido, pero con una diferencia. Ellos están pidiendo que se triplique o se duplique la compensación económica para pagarle a los transportistas. Ministro, nosotros estamos pidiendo que se mantenga, nada más. Yo quiero saber lo que el gobierno... Y solo te quiero decir algo. En el año 2018, el 22 de enero del año 2018 se aprobó la ley de compensación económica de manera retroactiva, desde el 1 al 22 de enero del año 2018. El año 2019 también se aprobó de manera retroactiva, es decir, lastimosamente los diputados siempre han dejado las cosas a última hora porque no trabajan en favor del pueblo salvadoreño, porque no están velando porque las cosas se hagan bien. Entonces, esta vez pasó lo mismo, como ha pasado con todos los financiamientos, como pasó con la ley de cuarentena, como ha pasado con todas las medidas que ha pedido el Ministerio de Salud, lo mismo pasó esta vez. Dejaron que pasara el tiempo y no han prorrogado la ley, a pesar que ellos mismos lo están promoviendo. Perdón. ¿Quién pide prorrogar la ley? Los diputados no pueden por su cuenta decir, vamos a prorrogar la ley. Tiene que ser el Ejecutivo que pida prorrogar la ley. Y tengo entendido que ahora el Ejecutivo fue el que dijo, va a quitarse el Cotrans. O no, o estoy yo muy equivocado, porque yo leí ayer un comunicado alegre de parte del gobierno diciendo, va a bajar la gasolina a 10 centavos por galón porque hemos quitado el Cotrans. Pero usted me dice que la posición de ustedes es que vuelva el Cotrans y que continúe el subsidio. Lo que pasa es que nosotros lo que estamos pidiendo es que se prorrogue la compensación económica porque y que al final ahí también está el Cotrans, porque lastimosamente los diputados no han trabajado a favor del pueblo, obviamente lo estamos pidiendo con ciertas condiciones, lo están pidiendo también ellos. No es cierto del todo de que ellos no lo puedan pedir. El diputado Beltrán Bonilla del PCN y otros diputados han llevado documentos ellos mismos, presentándolo para que prorroguen la compensación, y no solo que la prorroguen, sino que aumenten el subsidio. Bueno, el pueblo juzgará si el diputado Bonilla u otro actúan bien. Yo lo que quiero saber, el gobierno, ¿cuál es la posición? Ustedes dicen el subsidio debe seguir. Nosotros hemos pedido que se prorrogue la compensación económica siempre y cuando se puedan cumplir ciertas condiciones, porque no queremos permitir ilegalidades como han pasado en el pasado, de que se ha pagado millones de dólares por unidades que no circulan, eso, y también mejorar la calidad de cada una de las unidades. Si usted dice, yo quiero que siga el subsidio condicionado, significa, digamos, que lo va a condicionar en estos días, y cuando abra el 20 de agosto ya va a estar, digamos, las condiciones mínimas que ustedes están pidiendo GPS en las unidades. ¿Es así o no es así? Porque, ministro, el que más ha incumplido el aplicar las normas es el solo gobierno, no la Asamblea. La Asamblea hace leyes, pero los gobiernos no han aplicado en nuestro país las normas de tránsito que
que se han hecho supuestamente para mejorar la calidad del servicio, y el servicio nunca ha mejorado. Sí, pero la ley también te da las herramientas para poderlo hacer. Lo podemos ver en el transporte público. Nosotros hacemos inspecciones en diferentes carreteras. 70% de las unidades no pasan ni tan siquiera la emisión de gases. Esas unidades, lo más que puede hacer el Viceministerio de Transporte es poner una multa de 57.14. No podemos suspender la compensación, no podemos suspender la concesión, no podemos quitar la unidad, no podemos hacer nada porque la ley no nos los permite. No se puede obligar a tener revisiones técnicas vehiculares para garantizar que las unidades estén en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite. No, la ley lo permite. No lo permite tal cual. No podemos colocar que esto sea obligatorio. El GPS, por ejemplo, está dentro de la ley. Ministro, pero la revisión técnica de los vehículos lleva 13 o 14 años que no se hace por un litigio judicial. Pero yo no puedo creer que un gobierno no sea capaz de desentrampar ese litigio judicial que lleva 13 años sin moverse en nada, que es por esta demanda que se le puso a unos españoles que habían licitado vamos a ver en el próximo bloque, porque todavía hay cosas que no me quedan muy claras, digamos, qué va a pasar este 20 de agosto cuando reinicie el transporte. ¿Qué diferente va a tener? Si ya va a tener condiciones nuevas el servicio de transporte para el día 20 de agosto. Ya volvemos. El 20 de agosto debiera reiniciar el transporte público. ¿En qué modalidad? Sí, bueno, nosotros ya estamos trabajando en un plan educativo principalmente para la población, para prepararnos justamente antes del reinicio del transporte colectivo. Obviamente ahorita la fecha es 20 de agosto para poder iniciar la fase 2, pero esto va a depender al final del Ministerio de Salud, quien es el que va dictaminando la reapertura de las fases junto con el Ministerio de Salud, obviamente. Ahora bien, nosotros el día de mañana vamos a tener una reunión nuevamente con los transportistas, porque ya hemos tenido diferentes reuniones para poder abordar todas las medidas sanitarias que se tienen que estar tomando. Pero se mantendría el 50% de pasajeros. La idea es, sí, va a haber cierta restricción de pasajeros, obviamente tienen que guardar ciertas medidas como tener alcohol gel, mascarilla, sanitizar al menos 3 veces las unidades al día, guardar distanciamiento social en las paradas, por ejemplo. Las personas no pueden comer en cada una de las unidades. Por ahí veía que alguien decía de que los empleados del MOP comían sin mascarilla, obviamente, ¿verdad? Nosotros en el transporte público no podemos permitir que alguien coma adentro de la unidad. También vamos a guardar ciertas medidas también, por ejemplo, en las terminales. Ahí se va a tomar temperatura, se va a guardar el distanciamiento, se va a tener alcohol gel, entre otro tipo de cosas que vamos a estar trabajando con toda una campaña educativa que también va a haber a lo ancho y largo de nuestro país para poder iniciar de la manera más segura posible, ¿verdad? Pero obviamente todo esto, como te repito, va a depender de acuerdo a lo que dictamine el Ministerio de Salud. Ok. Ahora, hay una realidad también. Muchas veces se critica a los empresarios del transporte por el mal servicio que no todos, pero la inmensa mayoría prestan y que realmente, digamos, da pena, digamos, ir en el transporte público en nuestro país. Pero también hay una realidad económica, hay una realidad absolutamente, digamos, es difícil, me imagino, digamos, que después de pasar 4 meses o 3 meses y medio sin poder trabajar, puedan volver con la limitante del 50%, porque si es 50 personas, es que van a sacar como 10 pesos, 20 pesos por viaje, ¿no? Me imagino, habría que sacar las cuentas, pero creo que no va a ser mucho, digamos, y yo no sé si le conviene a ellos trabajar en esa situación. Por eso es que estaban pidiendo aumento de la tarifa, que yo no estoy de acuerdo, pero estoy tratando de ver la realidad económica. Aumento de la tarifa o aumento del subsidio, que ustedes han dicho no. Sí. Pero entonces, ¿cómo se arregla esa situación? Sí, bueno, de hecho, la mayoría de las actividades económicas y las diferentes empresas, sus ingresos debido a la pandemia se han visto reducidos. Una persona que está en un salón de belleza, alguien que tiene un comedor, la señora del mercado, todos de alguna manera, la movilización de las personas de alguna manera es menor que lo que había antes. Por ende, sus ingresos y el consumo que han estado teniendo ha sido menor. Y esas personas no reciben compensación económica. Los transportistas sí reciben compensación económica.
Han estado recibiendo durante años, incluso por unidades que no estaban circulando. Entonces, y sin controles por parte de las administraciones anteriores. Entonces nosotros lo que queremos es, obviamente se le va a prorrogar, la idea es prorrogar la compensación tal cual ha estado y garantizar siempre las medidas sanitarias. Incluso protestaban, ellos nos decían de que hay que pagarles compensación económica porque le tienen que poner mascarilla y darle alcohol gel a sus trabajadores, a los motoristas. ¿Cómo es posible? Si la señora que vende en el mercado, alguien que tiene un salón de belleza, tiene que guardar todas las medidas sanitarias y ellos no reciben compensación. Y los transportistas que sí van a recibir compensación, aún así quieren más todavía. Eso no puede ser, pues no lo vamos a permitir. Nosotros hemos hablado claramente con los transportistas y les hemos dicho, la premisa de este gobierno son los usuarios, y si los usuarios están bien, los transportistas van a estar bien. En este caso vamos a tratar de guardar que se cumplan todas las medidas sanitarias, vamos a velar por eso, y en este caso no está sobre la mesa el aumento de la compensación, ni tampoco está sobre la mesa el aumento de la tarifa. Eso lo descartamos totalmente. Ahora, obviamente nosotros tenemos una población de trabajadora determinada, tenemos una cantidad de gente que circula todos los días, que toma, digamos, el transporte público, que creo que corresponde al 80% de la población que trabaja en el país, que usa el transporte público. Si el transporte público a partir del 20 y seguramente por mucho tiempo va a ir limitado en un 50% de pasajeros, porque yo no creo que en diciembre las cosas vayan a cambiar como para que ellos puedan llevar llenos los buses, ¿no? Y microbuses. ¿Cómo se va a dar, digamos, hay que hacer más rutas, ¿cómo para poder servir a la población que va a estar necesitando transporte público? Sí, en este momento que reaperturemos la fase 2, todavía faltan algunas fases de la economía que se abran, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, no todas las empresas van a estar abiertas. Entonces, la circulación siempre de las personas va a ser menor a lo que hemos estado acostumbrado normalmente. Entonces nosotros estimamos que entre un 50 a 60% de las unidades van a empezar a circular, de lo que ha circulado de las 11.000 unidades, cerca de un 50 a 60%, para garantizar el traslado de toda la población a los lugares de trabajo, al supermercado, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros ahorita hemos proyectado, cerca de un 50 a 60% de las unidades que van a circular, pero obviamente a medida que se vaya abriendo la economía van a ser más unidades las que van a estar transportando pasajeros. Obviamente algunas van a tener que hacer más viajes en algunas rutas, otras hemos determinado que como los sectores no se han abierto van a hacer menos viajes y así, ¿verdad? Entonces eso va a depender de acuerdo a la ruta de transporte que tenga asignada cada uno de los transportistas. Ok, ministro, me están preguntando qué ha pasado estos meses con el subsidio. ¿El gobierno no lo ocupó? ¿Lo tiene guardado o le dio subsidio estos meses a los empresarios de transporte? Estos meses que no han trabajado, ¿verdad? El gobierno no le ha pagado compensación económica a los transportistas, a ninguno. Obviamente la ley nos dice de que si no se presta el servicio del transporte público, entonces no se puede pagar la compensación. Por eso es que en el mes de mayo y junio no se pagó la compensación económica. Pero los ciudadanos hemos pagado el 10 centavos por cada galón de gasolina todo este tiempo. ¿Ese dinero qué se ha hecho? Ese dinero está en las arcas del Estado, obviamente no se puede ocupar para otro tipo de cosas, no es permitido, ¿verdad? Hay que ir a la Asamblea Legislativa para poder reorientar, en este caso, fondos para poder utilizarlo para otro tipo de cosas, pero sí está en las arcas del gobierno. Ok, es lógico pensar que alguien diga, devuélvanos los 3,5 millones de Cotrams que se cobró en un mes donde no estaba vigente la ley. Lo que pasa es que en este caso nosotros estamos solicitando, y no solo nosotros, porque incluso también los diputados, que se apruebe una ley retroactiva. Esta ley ya se hizo en el año 2018, se hizo en el año 2019, y este año esperamos que se apruebe la ley retroactiva de la compensación económica. Entonces, de alguna manera, esto va a servir para tenerlo para cualquier tema de pago de compensación futura. Aunque estamos en una situación, digamos, de suspenso por esta situación del COVID, ¿se está trabajando en un nuevo sistema de transporte para el país que todos sabemos que se necesita? Sí, de hecho, nosotros licitamos a principios de año un proceso de transporte, un proyecto de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador, el cual se encuentra en la etapa de factibilidad y diseño. Obviamente,
por el tema de la pandemia tuvimos que darle prórroga para presentar las ofertas a las empresas. Licitaron, o sea, licitamos la factibilidad y diseño por medio de... ¿Cuántas empresas se presentaron? Participaron cerca de 23 empresas, de estos se hizo una precalificación, pasan cerca de 6 al proceso ya de licitación como tal, y esperamos nosotros que en el mes de septiembre presenten ofertas y luego ya nosotros podamos adjudicar este proyecto. ¿Qué parámetros dio el gobierno? Más o menos tiene un año de ejecución, ¿verdad?, del proyecto, y de acuerdo a ¿Qué esto vamos a parámetros dio determinar. el gobierno para licitar esto? ¿Qué parámetros? ¿Transporte normal? ¿Transporte diferente? La idea es un sistema de transporte masivo de primer mundo. Acá estamos hablando de diferentes mecanismos de transporte, monorriel, metro, etcétera. Obviamente los estudios de factibilidad nos van a determinar qué tipo de transporte es el que necesitamos de acuerdo al flujo vehicular, usted a las empresas al transporte le han de pedido que pasajeros, hagan estudios de factibilidad. Sí, es correcto. Eso es lo que licitamos al final. Son diferentes empresas nacionales e internacionales las que están participando y esperamos que en el mes de septiembre presenten ofertas y luego se adjudique el proyecto, y de acuerdo a esto se va a determinar qué tipo de transporte es el que necesitamos. El proyecto parte desde Santa Tecla hasta el sector de Ilopango. Obviamente también dentro de todo esto va un plan maestro que estamos solicitando para poder determinar también rutas de alimentadoras, entre otro tipo de cosas que se va a requerir, ¿verdad? Ok, me imagino que los empresarios están hablando con ustedes de todas estas cosas y deben estar Sí, bastante, y yo digamos... te quiero decir algo. Nosotros... ¿Cuál es la posición de los empresarios ante esos proyectos de nuevo sistema de transporte en el país? Yo creo que los empresarios están convencidos que tenemos que apostarle al transporte público más allá de apostarle a ampliar carreteras y a construir nuevas carreteras. Me refiero a los empresarios del transporte, ministro, por favor. Pasos a nivel, etcétera. Ellos mismos están de acuerdo, y me refiero también a los empresarios del transporte público, en mejorar la calidad del transporte público en nuestro país, porque si mejoramos la calidad y mejoramos el servicio, al final van a ser más personas las que se van a trasladar en el transporte público como lo han hecho los países del primer mundo. Si es que nosotros lo que queremos es que todas las personas que se movilizan en motocicleta o en su vehículo particular pasen a transportarse al transporte público, pero esto solo lo vamos a lograr solo si mejoramos la calidad y mejoramos el servicio de cada una de las unidades del transporte. Esta es la única forma, así lo han hecho los países del primer mundo. No es construyendo carreteras, no es ampliando carreteras, no es construyendo pasos a nivel, sino que es apostándole a un transporte público de calidad. A ver, el 20, estos empresarios que han sido tan difíciles históricamente, que han montado muchas veces paro el transporte, que han puesto en jaque a los gobiernos anteriores, dócilmente van a volver al 20 a trabajar. Lo digo dócilmente porque los conocemos, pero ahora hemos visto una posición un poco diferente, aunque ya han dicho que ellos no pueden trabajar sobre la base de las condiciones que le está dando el gobierno. Pero usted ya tiene la palabra de ellos de que van a volver a trabajar el 20. Sí, mira, hay algunos empresarios que los hemos escuchado en medios de comunicación, que son tradicionalmente los que van a los medios o los aborda la prensa, ¿verdad?, en diferentes lugares, que muchos de ellos están exigiendo más compensación y están exigiendo aumento de tarifa. Obviamente ellos ven la oportunidad, porque no es la primera vez que lo piden. Ellos están viendo la oportunidad también que ahorita se han reducido los ingresos, que la pandemia de alguna manera ha afectado no solo al sector transporte, sino que a diferentes sectores de la economía, entonces están aprovechando la coyuntura actual. Obviamente hay otros empresarios, porque no solo están este tipo de empresarios, hay diferentes empresarios que nos han mostrado su apoyo. De hecho, hoy hubo una reunión de algunos transportistas, que ellos nos los mencionaron el día de ayer y el día de hoy nos los confirmaron, donde ellos se reunieron para ver de colocarle a sus unidades GPS y dicen que van a acatar las medidas del gobierno y ellos quieren entrar el día 20 de agosto nuevamente con nosotros. Es decir, hay muchos transportistas, la mayoría están a favor del gobierno. Nosotros tuvimos reuniones con los transportistas el día que íbamos a aperturar el transporte colectivo y de hecho en la reunión que nosotros tuvimos, todos nos dijeron que sí. Al final hubo uno de todos los empresarios que estaban en esa reunión que nos dijo, espérenme, voy a hacer unas consultas en la noche y luego yo les voy a avisar si al final voy a salir o no voy a salir. Pero de todos los transportistas, solo uno fue el que nos dijo eso. Y de hecho los demás son... O sea que usted diría que está asegurado el retorno. Yo creería que sí, obviamente ellos van a tratar de alguna manera de pedir más compensación siempre, como lo han hecho siempre, todos los años.
un aumento de la tarifa, pero nosotros vamos a velar al final por el pueblo salvadoreño. Obviamente como gobierno podemos regular el tema de la tarifa, la compensación es una ley, que esta depende también de los diputados de la Asamblea Legislativa, que está pendiente que den una prórroga, y obviamente nosotros como gobierno le pedimos que se haga con diferentes requisitos, entre ellos GPS, revisiones técnicas vehiculares, entre otros, porque queremos mejorar el transporte colectivo. No puede ser que el 70% de nuestra población que se mueve en el transporte colectivo lo haga en unidades con pésimas condiciones, y además que se paguen millones de dólares a unidades que no han circulado. No puede ser. Ok. Vamos a ir un corte, ministro, y en el próximo bloque ya vamos a hablar de las obras públicas. Me interesa saber cómo va a trabajar el Fovial este año, tomando en cuenta que ha tenido reducciones en sus ingresos, pero obviamente todos esperaríamos que la conservación vial a lo menos se dé. Vamos a hablar del hospital, cómo va el hospital de El Salvador, y también vamos a hablar de los otros proyectos, sobre todo el bypass de La Libertad, que todos estamos esperando, digamos, porque ya debiera estar listo eso. Vamos al corte, ya volvemos. Vamos a la parte, digamos, fovial. Hay un 25% que tengo entendido de reducción de los ingresos del fovial, que también son ingresos sobre la base de un impuesto a la gasolina. ¿Esto significa, qué va a significar en términos de pérdida de mantenimiento vial o proyectos o obras nuevas? Sí, solo antes del tema de fovial quiero decirte que según los datos que nosotros tenemos, los empresarios del transporte colectivo han recibido más de 600 millones de dólares y aún están pidiendo más compensación económica. No puede ser. Es decir, han recibido un poco más de 600 millones de dólares en compensación económica. Y aún así están pidiendo... ¿En cuántos años, ministro? Al menos en los últimos 10 años aproximadamente. No creería que menos, ya, creería que puede ser eso de andar por 3 millones mensuales, 3 por 10, 30 millones al año, 34 millones al año puede andar eso, ya. Pero ok. No puede ser. Bueno, sí. Ministro, si yo le dijera, los gobiernos de El Salvador deben haber gastado los últimos 10 años 200.000 millones de dólares, pero no ha mejorado, y mira lo que tenemos. Pero no ha mejorado la calidad. Claro. No ha mejorado el servicio y aún así están pidiendo más. El país tampoco. Es decir, lástima, digamos. Eso no puede ser, pues. Pero bueno, con el tema de fovial, si bien es cierto, se ha restringido la circulación, los ingresos de alguna manera han bajado. Nosotros teníamos una proyección de cerca de 172 millones de dólares y estimamos que vamos a recolectar cerca de 145 millones de dólares, es decir, vamos a tener una reducción considerable en el Fondo de Conservación Vial. ¿Cuánto es en dinero la reducción? Más o menos andamos, quiero ver, cerca de unos 25 a 30 millones aproximadamente, lo que nosotros hemos proyectado que se van a reducir. Obviamente, incluso los 145 millones de dólares es más de lo que se ha invertido en otros años, porque este año nosotros esperábamos una recaudación mayor según la proyección que teníamos del Fondo de Conservación Vial. Entonces, a pesar de eso, vamos a invertir más en infraestructura vial que lo que se ha invertido en años anteriores, en administraciones anteriores. A ver, ¿qué van a hacer? Ya hemos iniciado diferentes proyectos, por ejemplo, sobre el río El Jute, en la carretera litoral, estamos construyendo un puente nuevo a 2 carriles porque en las recientes lluvias colapsó el paso provisional y vamos a mejorar la capacidad hidráulica y ya estamos construyendo ese puente. En la carretera del Kilo 5 a La Achadura, por ejemplo, todos los años en las administraciones anteriores rehabilitaban 5 kilómetros por año. La carretera es de 43 kilómetros, es decir, en 8 años iban a terminar de rehabilitar toda la carretera y cuando terminaran los 8 años iban a volver a iniciar. Nosotros vamos a rehabilitar toda la carretera, ya adjudicamos... la carretera Cajutla. Del Kilo 5 a La Achadura, exacto. Está terminada esa carretera. La vamos a rehabilitar, del Kilo 5 a La Achadura, que nos conecta con la frontera. A La Achadura. A La Achadura. Pues ya se está trabajando ya hace bastantes meses. Sí. Yo paso por ahí. Ya vamos a rehabilitar toda la carretera, los 43 kilómetros, y adicional a ese proyecto con el Ministerio de Obras Públicas ya tenemos el diseño de la apertura de una carretera nueva de 1.4 kilómetros a 4 carriles y un puente que vamos a construir también a 4 carriles de 150 metros. Es decir, vamos a hacer un plan integral en la zona
la rehabilitación de la carretera más la construcción de un nuevo puente con una apertura de carretera a 4 carriles. A ver, ministro, quizás lo que nos preocupa más a todos los salvadoreños es la mantención de las calles y carreteras del país. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? Porque ahí vemos ya varias, siempre después de la época de las lluvias, quedan bastantes problemas. Sí, de hecho tenemos un plan para poder rehabilitar y para poder hacer bacheo en diferentes lugares. Estamos trabajando en la mañana, en la tarde, en la noche. Obviamente depende de la zona porque sabemos que debido al tránsito vehicular en algunos sectores no podemos trabajar en el día ni en las tardes. Entonces lo estamos haciendo en las noches, principalmente en el área metropolitana de San Salvador. ¿En qué porcentaje está trabajando el ministerio, la gente operativa? Ahorita con Fluvial prácticamente son cerca de 100 empleados aproximadamente, un poco menos. Todos estos empleados, más o menos tenemos cerca de un 60% que está trabajando, pero son diferentes empresas las que se han contratado. Nosotros en diciembre del año pasado contratamos más de 14 empresas para que realizaran diferentes rehabilitaciones y bacheos en diferentes carreteras. Entonces, estas empresas sí ya todas están trabajando al 100%, las tenemos en diferentes obras que se están haciendo, pues están en Chalatenango, en Morazán, en La Unión, en el occidente del país, en todos los sectores, y estamos trabajando arduamente para realizar diferentes proyectos de infraestructura para mejorar las carreteras y la conectividad vial de nuestro país. Sabemos que tenemos una mora vial bastante grande, pero estamos trabajando para poder garantizar que nuestras carreteras tengan mejores condiciones. Por eso es que estamos realizando en cada uno de los proyectos diferentes turnos y diferentes horarios para poder realizar más proyectos de infraestructura en diferentes sectores del país. El bypass de La Libertad. Sí, bueno, el bypass de La Libertad es un proyecto de 61 millones de dólares. Son 6.5 kilómetros de carretera a 4 carriles. El proyecto global. El gobierno anterior dejó toda la carretera hecha, solo faltaba el bypass, ¿no? La carretera no estaba terminada, estaba más o menos un 90%, pero sí estaba a punto de terminarse. El bypass de La Libertad es un proyecto, como te menciono, de 61 millones de dólares, 6.5 kilómetros a 4 carriles. El segmento 1 parte justamente a la entrada de Ciudad Puerto, en el sector de La Danta, hasta el río Chilama. Ahí son 2.89 kilómetros de carretera, 4 carriles, ya lo tenemos al 100%. El segmento 2 es un viaducto de 380 metros de longitud y 45 metros de alto. Es el puente más largo y más alto de nuestro país. Ese ya lo tenemos en un 95% de avance y esperamos finalizarlo lo más pronto posible. Y el segmento 3, que es el que encontramos abandonado, que iniciamos un proceso de caducidad porque el proyecto se tuvo que haber terminado en el 15 de julio del año pasado y cuando llegamos no había nada. Incluso lo que encontramos fueron informes de los administradores de contrato al ex ministro de Obras Públicas donde le pedían en diferentes ocasiones que caducara el contrato. Y él hizo caso omiso siempre a esto, a pesar que la empresa no había cumplido, a pesar que habían observaciones de la Corte de Cuentas porque habían ingenieros con títulos falsos. Y prueba de ello, solo voy a terminar con esto, prueba de ello es que la Fiscalía General de la República le da la razón a los técnicos del Ministerio de Obras Públicas porque ya capturaron a ingenieros con títulos falsos y que gracias a ellos se adjudicó el proyecto. Entonces, nosotros esperamos obviamente que no solo se vayan por la parte de abajo, sino que se vayan por los peces gordos, por aquellos que tomaron las decisiones, pero nosotros licitamos y adjudicamos ya el segmento 3, esos son 3.25 kilómetros a 4 carriles de carretera y ya se está ampliando, estamos trabajando arduamente para tenerlo lo más pronto posible. Se le dio a la empresa 3 meses para diseño y 7 meses para construirla. Entonces ya la empresa que se adjudicó es la empresa MECO, es una empresa costarricense y ya está trabajando, está realizando todas las obras necesarias para tener lo más pronto posible. El hospital, ministro, uno pasa por ahí y uno dice, por lo menos el que se está construyendo, no la adaptación de interna de CIFCO, el que está construyendo uno dice, le falta mes y medio, 2 meses, no menos. Sí, bueno, ¿Es mala percepción de uno o qué? ¿Qué pasa con esa construcción? Sí, bueno, el proyecto del Hospital El Salvador es parte de todo un plan que se hizo, de remodelar, mejorar, reconstruir toda la red hospitalaria de nuestro país y se dejó como última línea de batalla el Hospital El Salvador. De hecho, solo en la red hospitalaria hemos invertido a la fecha, obviamente queremos invertir más, pero ahorita se ha invertido 5 millones de dólares. Con estos 5 millones de dólares
equipamos con aires acondicionados los 30 hospitales a nivel nacional, habilitamos 256 camas de hospitalización general adicionales a las ya existentes, y adicional a esto, como ha dicho en diferentes ocasiones el ministro de Salud, teníamos 30 camas UCI funcionando y hemos habilitado 157 camas UCI adicionales a las que ya tenían funcionando. Es decir, eso lo hemos hecho en poco tiempo, además de todos los hospitales temporales que habilitamos, Iquilisco, Tecoluca, Segunda Brigada de Comalapa, el Hospital La Ceiba, que de hecho el Hospital... Ministro, solo voy a es que usted se me va, pero necesito... Mire, tengo un minuto y necesito hacerle dos preguntas. Entonces, terminamos los hospitales temporales y dejamos como última línea, lo que pasa es que te quiero explicar todo el plan, como última línea de batalla el Hospital El Salvador. Entonces, el Hospital El Salvador, la fase 1, la obra civil está al 100%, la obra civil de la fase 2 está al 100% y está a punto de inaugurarse. ¿Cuándo va a estar ese hospital totalmente listo? El hospital es completo. ¿Cuándo va a estar listo ese hospital completo? Nosotros esperamos tenerlo lo más pronto posible. El próximo mes ya va a estar la fase 2 y la fase 3 esperamos tenerla lo más pronto posible. Sí, pero el Hospital Salvador es la parte que se adaptó de CIFCO y esta construcción nueva. No solo... ambas cosas son el Hospital del Salvador. ¿Cuándo va a estar a su juicio el hospital listo, completamente listo? Sí, solo una mención. Yo creo que no es una adaptación nada más. Se han construido diferentes obras en el espacio, plantas de tratamiento de aguas residuales, que de hecho algunos decían que no habían, pero sí se construyeron 2 plantas. Laboratorio clínico, bodega de medicamentos, farmacias, entre otros. Pero tenemos la fase 1, tenemos la fase 2 y la fase 3 estamos ya, bueno, la cimentación ya está prácticamente, estamos colocando la perfilería metálica y estamos trabajando ya en la obra civil, que ya pronto se van a poner las paredes, el piso, cielo falso, el sistema eléctrico, el equipo de aires acondicionados, el suministro de oxígeno que se va a poner también en el lugar, pero esperamos tenerlo lo más pronto posible. La fase 3, la fase 2 ya la vamos a tener el próximo mes, dicen que lo vamos a inaugurar, pero ya tenemos el 100% de la obra civil. Ministro, no me responde porque no quiere, digamos, decir algo que a lo mejor no se cumpla, pero ustedes tienen que tener plazos establecidos con la empresa constructora. ¿Cuáles son esos plazos establecidos para que esté terminado completamente el Hospital Salvador? Sí, nosotros esperamos más o menos en el mes de septiembre tener la fase 3. Obviamente esto puede estar antes, estamos haciendo ¿Cuál es la fase 3? La fase 3 es el edificio de 3 niveles. Ya. Estamos trabajando para tenerlo incluso antes, obviamente. Pero septiembre, no antes. Un arduo trabajo para tenerlo. Lo más importante de esta obra, a pesar que ha sido criticada por diferentes detractores en nuestro país, nosotros tenemos esta obra que está salvando vidas en este momento. Y lo que critican los diputados, lo que critica la oposición, es una obra que va a salvar vidas y que va a beneficiar al pueblo salvadoreño. Ministro, de eso no queda duda. Una última pregunta antes del corte, porque tengo que ir al corte, ya estoy pasado. Los empresarios del transporte que se nieguen a salir en las condiciones que el gobierno ha establecido, ¿qué va a pasar? Sí, nosotros hemos analizado con diferentes transportistas. Como te digo, solo uno nos mencionó que iba a revisarlo. Obviamente cuando ellos salen a los medios de comunicación, cuando vienen a entrevistas, muchos de ellos dicen de que ellos quieren aumento en la compensación, que ellos quieren aumento en la tarifa, pero sabemos que la mayoría de los empresarios están a favor del gobierno y van a salir a circular esas unidades. Vamos a garantizar que todas las unidades circulen. Obviamente, si alguna unidad no llega a circular, nosotros vamos a aplicar las medidas que tengamos que aplicar. En este caso, si ya nos prorrogaron la compensación económica, se le va a tener que suspender la compensación económica a la unidad que no circule, por ejemplo, porque eso no lo dicta la ley. La unidad que no esté circulando no se le paga la compensación económica, a pesar que lo lleguen a prorrogar. Solo eso sería, digamos... Esa es la primera medida. Si esto no se acata, obviamente puede llegar hasta la suspensión de la línea. Pero obviamente estamos trabajando ya con los empresarios, muchos de ellos, como te repito, están a favor de sacar las unidades a circular. Mañana nos vamos a reunir nuevamente con el sector transporte para tomar todas las medidas sanitarias. Hay un proceso de capacitación que estamos siguiendo, diferentes medidas que se van a tomar y todo esto lo vamos a seguir abordando en la reunión del día de mañana. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Buenas noches, Nacho. Mao, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, señor ministro. Vamos con la participación de nuestros televidentes a través de la red de Twitter. Comenzamos con Laura, que nos dice:
¿Qué posibilidades hay de que nacionalicen el transporte público y sea el Estado el que maneje este servicio? Raúl Laínez consulta, por favor pregúntenle al ministro si las tarjetas y permisos de especialidad como aeropuertuario, etcétera, que vencen el último de julio, les darán prórroga como dieron hasta los de junio. No lo han contemplado, que por favor den prórroga. No es normal la situación. Emilio Monterrey nos escribe, es el momento ideal, el reinicio del transporte público y dar soluciones contundentes a las pésimas condiciones de las unidades es algo que ya no debe ser. La prioridad es el pueblo y no los empresarios. Este es un servicio público. Recomienda pilas, ministros y saludos. El diputado David Reyes ha interactuado un par de veces con nosotros esta noche. Dice, debo reconocer que el ministro Romeo Rodríguez ha sido valiente al no dejarse doblar la mano de parte de los pocos malos transportistas. Son más de 600 millones de dólares que han recibido en concepto de subsidio. Piden aún más. Lo bueno se reconoce y apoya. Más adelante tenemos otra participación del diputado Reyes. Julio Belloso dice, reducción del 50% de pasajeros en las unidades es incorrecto, ya que este porcentaje corresponde a los pasajeros de pie. En todo caso, ministro, explique cómo sería este protocolo. Esta es la otra intervención del diputado David Reyes. El dinero recaudado por el impuesto Cotrans y que no se ha entregado para subsidio, alrededor de 3 millones, entiendo, puede servir para apoyar a los médicos que están en primera línea, incluso para apoyar a las familias de médicos fallecidos. Luis Campos dice, mejorar el transporte público y comenzar con una regulación que permita disminuir la importación de carros chocados. Eso hará un cambio en la movilidad del país. Y finalmente, el amigo de apellido García nos dice, don Nacho, pregúntele al señor ministro, ¿por qué no agiliza la ampliación del tramo de Santa Tecla al Poliedro? Lo invito a que intente bajar esa carretera mañana entre las 5 y las 6 de la tarde. Regresamos al set para las respuestas del ministro de Obras Públicas. Bueno, ministro. Bueno, primero el tema de la nacionalización del transporte. Nosotros en este momento estamos en un plan para poder transformar el transporte público en nuestro país. Obviamente en este momento lo estamos haciendo a través de la empresa privada, ¿verdad? Sabemos que es un camino escabroso, que muchos no se han metido de lleno para mejorar el transporte público debido a intereses particulares o por lo que sea, pero quiero dejar claro que este gobierno sí tiene toda la intención para poder mejorar y modernizar el transporte público en nuestro país. No vamos a permitir que la población se siga moviendo en un transporte ineficiente, de mala calidad, con unidades prácticamente inservibles. Tenemos que mejorar la calidad del transporte público y su servicio en general. El diputado David Reyes comentaba acerca de los 600 millones que se han pagado. Esto es prácticamente a lo largo del tiempo, ¿verdad?, que se ha pagado en la compensación económica y que aún así están pidiendo más compensación económica. Yo sé que de alguna manera podemos decir, bueno, pero ha sido en el transcurso del tiempo, pero no hemos visto cambio. La población incluso ha visto una desmejora en el servicio. Sabes que antes las unidades se renovaban cada 15 años aproximadamente, era el plazo máximo que podían tener de antigüedad las unidades del transporte público. Pues una de las asambleas legislativas cambió para que fueran 20 años, le subieron 5 años. Es decir, ha empeorado todavía, incluso las unidades que están circulando son más viejas que las que estaban circulando hace 10 años. Eso no puede pasar. Ministro, pero hay una cosa, digamos, que me preocupa y creo que mucha gente se lo ha escuchado decir, porque el cobro, el pasaje, la tarifa es muy barata en El Salvador, comparado con otros países que tienen buenos sistemas. Obviamente un buen sistema requiere de más dinero, pero bueno, con la compensación les queda como a 25 centavos, por ahí anda la cosa. Yo creo que más que apostarle en este momento. El problema está que cuando se hacen proyectos para armonizar el transporte, no son más baratos que los que va a haber ahora. El Citran lo demostró. El Citran costaba 35 centavos. ¿Ya? Y muchos buses que circulan hoy día, que son buenos buses, con aire acondicionado, con todo, básicamente los interdepartamentales, son mucho más caros. Por lo tanto, digamos, modernizar hay que saber que también va a ser más caro para la gente. Sí, pero, o sea, no se puede prometer decir vamos a modernizar el transporte con el mismo precio. ¿Se puede o no se puede? Sí, en este caso, en el caso de la tarifa, nosotros como gobierno no está en discusión, de ninguna de las maneras.
O Es sea, decir, por lo tanto, si es que, ustedes... si es que cuando las ustedes- unidades deberían de estar, al menos en este momento, en buenas condiciones. Perdón. Pero ni tan siquiera eso tenemos en nuestro país. Ministro, ustedes cuando sacaron a licitación los proyectos nuevos de transporte, lo están planteando de que se mantenga tarifa al 25% y a la empresa le interesa hacer... Obviamente, en este momento, como es la etapa, digamos, del estudio de factibilidad y diseño, todavía no es la etapa, digamos, de hacer tal vez una concesión o de ver cómo es que se va a realizar, porque puede ser por concesión, puede ser que sea nacional, podemos ver diferentes alternativas. Puede ser una sociedad de economía mixta con los mismos empresarios del transporte público, por ejemplo. Hay diferentes alternativas, pero ahorita en este momento, como es la etapa de factibilidad y diseño, esto nos va a determinar más o menos cuánto sería la tarifa, pero al final la tarifa va a variar, depende de la compensación que nosotros podamos dar. Es decir, eso es algo que nosotros podemos controlar. Y el tema de la tarifa la regula el Viceministerio de Transporte. Y en este caso nosotros aseguramos que en este momento no se piensa en aumentar la tarifa. No se piensa en aumentar la tarifa. Una de las medidas que mencionaba también una de las personas que nos ha estado mencionando por medio de Twitter, entiendo yo, es el tema del 50% de capacidad que se va a tener en las unidades. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a que diferentes personas van paradas y van sentadas. En este caso no vamos a permitir que ninguna persona vaya parada. Y esto lo hemos hablado con los transportistas. Esto lo vamos a hacer para guardar todas las medidas sanitarias, más allá de cualquier cosa. Lo que ahorita es lo más importante para este gobierno es la vida de los salvadoreños. Entonces, todas las personas en las unidades del transporte colectivo, todas van a ir sentadas. Y solamente pueden entrar el 50% de los asientos ser ocupados. Sí, más o menos el 50%. Adicional, mencionaban sobre restricciones de importación de los vehículos usados. Yo quiero mencionar algo. Nosotros no podemos, en este caso, restringir, por ejemplo, importación de vehículos que son traídos si no mejoramos las condiciones del transporte público, porque lo que vamos a hacer es que vamos a obligar que las personas ya no utilicen un vehículo particular y se muevan al transporte público que sabemos que está en pésimas condiciones transportando pasajeros. Lo primero que tenemos que hacer es mejorar el transporte público y después se pueden tomar diferentes medidas para hacer que las personas se muevan del transporte privado hacia el transporte público. Otra de las preguntas era la ampliación desde Santa Tecla hacia el Poliedro. Nosotros tenemos un plan maestro que le hemos denominado Plan Maestro Corredor de Occidente. Este contempla dos proyectos. Uno que es la ampliación desde Santa Tecla hasta el desvío de Opico. Queremos ampliar la carretera a 8 carriles. El año pasado nosotros licitamos el diseño de este proyecto. Ya está adjudicado, de hecho, de más de 23 empresas que participaron. Se adjudicó a una empresa brasileña. Esta empresa ya está trabajando en el diseño, tiene 10 meses para diseñar el proyecto. Queremos ampliar la carretera a 8 carriles y construir un viaducto principalmente en la zona donde se generan derrumbes. También se van a hacer obras de protección en taludes, entre otro tipo de cosas para reducir la vulnerabilidad y evitar que se pierdan vidas como se ha perdido vidas en diferentes ocasiones en la carretera de Los Chorros. Adicional, queremos mejorar el tráfico vehicular. Entonces tenemos el proyecto de ampliación que ahorita estamos en la etapa de diseño, más o menos en 10 meses ya vamos a tener concluido, el próximo año ya va a estar concluido el diseño, y luego la idea es licitar la construcción. Obviamente con el BESIE tenemos aprobado un financiamiento, luego de esto tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa y ya luego de ser aprobado y de terminar el diseño, ya podemos licitar la construcción. Okay. Entonces tenemos ese proyecto, Ministro, pero solo para terminar, el otro proyecto son una serie de pasos elevados en el desvío de Opico y adicional ya estamos construyendo con Fomilenio una nueva carretera de 10.08 kilómetros desde el desvío de Opico hasta el desvío de Zacacoyo, que va a beneficiar a todas las personas que van a Sonsonate. Ya no van a tener que pasar por el centro de Lourdes, sino que se van a poder desviar directamente por esta nueva carretera que incluye ciclovía, pasos peatonales, un puente, entre otro tipo de obras de paso. Es un proyecto de $30 millones, este bypass, que ya lo estamos construyendo y que el próximo año lo vamos a finalizar y que va a beneficiar a toda la zona occidental de nuestro país. Ok. Ministro, se nos fue el tiempo demasiado rápido, le agradezco mucho que haya estado esta noche, creo que habían bastantes temas interesantes que tratar y nuevamente gracias. Yo lo espero a ustedes mañana a las 8 de la noche. Mañana es el Día del Periodista y vamos a ocuparlo para hacer un análisis de cómo está en el país el ejercicio del periodismo.
y vamos a tener a algunos periodistas para hablar de lo que estamos haciendo o no por el periodismo en El Salvador. Lo espero mañana. Que pasen muy buenas noches.